Doctor Eugenio Zaffaroni, qué honor, qué alegría, qué feliz que estoy. No entro en mi espacio, está todo chiquito acá, pues estoy muy agrandada. Gracias, mil gracias por estar con nosotros, compartiendo, impartiendo conocimiento y ayudándonos a abrir las cabecitas que tanto lo necesitamos para poder afrontar esta vida tan difícil y para ver qué salida hay, ¿no?, a todo esto. No sé si puedo tanto, qué sé yo. Muchísimas gracias. Soy yo que te agradezco esta oportunidad y esta comunicación. Empecemos por un nuevo libro, uno de tantos. ¿De qué se trata este nuevo libro que has presentado con la señora Camaño? Es un libro de divulgación, más bien, ¿no? Se habla mucho del lawfare, que es el lawfare, un fenómeno parcialmente nuevo. O sea, en inglés es campaña, ¿no? Warfare es campaña bélica. Acá lawfare, campaña de derechos. Law en inglés es derecho en sentido objetivo, no mi derecho, sino el derecho. En realidad es un delito. Es un delito en el que concurren algunos jueces, prevaricadores, partícipes, que serían fiscales, etcétera, concurren algunos agentes de servicio de informaciones y medios de comunicación social y funcionarios comprometidos con eso, ¿no? Es persecución política a través de lo judicial, ¿no? En definitiva, es inventarle delitos a alguien, una persecución política de esta naturaleza. Como persecución política por lo judicial no es nuevo, ¿no? En Argentina, juicio a Rosas, Alberdi mismo se fue a Inglaterra y dándose cuenta de las cosas que pasaban, hasta le ofreció la defensa a Rosas. Salvador María del Carril le había aconsejado a Lavalle que antes de fusilarlo a Dorrego le invente un juicio. Como Lavalle, según decía San Martín, era una espada sin cabeza, no lo hizo, lo fusiló directamente, ¿no? Salvador María del Carril después resultó uno de los ministros de nuestra primera Corte Suprema nombrada por Mitre, ¿no? Procesamiento de Hipólito Yrigoyen, del golpe del 30, que después el payaso de Uriburu lo indulta. El procesamiento de Perón y de todos los legisladores peronistas en la dictadura del 55 por traidores a la patria, por haber otorgado la suma del poder público. En fin, esto en sí no es nuevo. Tampoco es nuevo el contenido, la forma de hacerlo, ¿no? El lawfare es una subcategoría de las noticias falsas, ¿no? Como contenido no inventa mucho. Si vos buscás en internet los 11 principios de Goebbels, es lo mismo, ¿no? No innovan. Lo que tiene es una tecnología nueva, toda la tecnología de comunicación nuestra, que bueno, la revolución tecnológica, que fundamentalmente es una revolución comunicacional, se usa toda esa nueva tecnología con esta modalidad que han asumido ahora los medios monopólicos en toda nuestra región, que se han erigido, sociológicamente hablando, asumiendo la función social que en los viejos totalitarismos de entreguerra ejercían los partidos únicos. En realidad lo que tenemos son partidos únicos de medios. Estos medios concentrados son partidos únicos que manipulan la opinión pública, sacan sus candidatos, los candidatos que representan los intereses de la criminalidad transorganizada financiera del hemisferio norte, les hacen sus campañas electorales y cuando estos llegan, bueno, a veces llegan a los gobiernos, a veces no pueden, como en el caso de Bolivia no pudieron y dieron un golpe de Estado, todos sabemos lo que pasó. Cuando pueden y instalan, se apoderan del poder político, simplemente del aparato político, lo que hacen es descapitalizar los estados, privatizar los servicios, malvender las empresas públicas y endeudarnos y además someternos a la jurisdicción del prestamista. Lo explicamos en términos accesibles, no usamos el dialecto jurídico, ¿no? Sino que tratamos de usar el castellano que usamos entre nosotros, ¿no? Esta guerra judicial que vemos especialmente en Latinoamérica y que antes se hacía con los golpes de Estado para instalar políticas neoliberales. El neoliberalismo es una ideología, ¿no? Es un sistema de ideas bastante rudimentario. Para mí la palabra ideología no tiene el sentido peyorativo de encubrimiento, pero a veces sí hay ideologías encubridoras y hay ideologías que nos permiten acercarnos a la realidad. Esta es una cuestión de crítica de la ideología, no de la ideología en sí. No comparto una idea marxista de ideología como encubrimiento siempre, o una idea napoleónica. A veces hay sistemas de ideas que nos acercan a la realidad. Hay sistemas de ideas que encubren el llamado autodenominado neoliberalismo, porque no tiene nada de liberal. Es una ideología que trata de encubrir un fenómeno de poder que se da en el hemisferio norte desde que el aparato financiero en el capitalismo hace unas 3-4 décadas subordinó al aparato productivo y entonces el poder realmente en el hemisferio norte hoy está en manos de grandes corporaciones transnacionales que usan a sus políticos del hemisferio norte como lobistas de estas corporaciones, ¿no? En las últimas semanas veo que esto se resquebraja un poco con la guerra de las vacunas. Los políticos tratan de reempoderarse en el hemisferio norte, vemos a Merkel haciendo eso, un fenómeno un poco distinto. En este capitalismo financiero, a diferencia del productivo, que habrá tenido todos los defectos que se
quieran, pero de cualquier manera el dueño del capital era el que manejaba el capital, ¿no? Acá no, el que maneja estas masas de dinero es un tecnócrata. Y estos tecnócratas lo que tienen que hacer es conseguir la mayor cantidad de ganancia en el menor tiempo posible. Si no lo hacen, los echan. Y naturalmente siempre hay otros que están moviéndole el piso tratando de ocupar ese lugar de privilegio. Entonces necesariamente se ven forzados a cometer macrodelitos y los cometen, ¿no? Como la macroestafa del 2008, vaciamientos de estados que son administraciones fraudulentas en dimensión astronómica, explotación de trabajo esclavo a distancia, financiamiento de golpe de estado, extorsiones por vía de los holdouts. Se pasean por todo el código penal realmente, con dimensión enorme, ¿no? Y esto configura, hoy diría que es la criminalidad organizada más importante del planeta y con más poder, ¿no? Tiene sus agentes, nos somete a través de este endeudamiento enorme y, como decía, no solo nos somete, sino que nos somete a la jurisdicción, a los jueces del prestamista, ¿no? Esta es la forma de someternos en este tardo colonialismo. Es una etapa más del colonialismo que se diferencia de las anteriores, por supuesto. No es el colonialismo originario, no es ni siquiera el colonialismo de nuestras repúblicas oligárquicas, cuando los ingleses se ponían de acuerdo con la oligarquía argentina, no es el colonialismo de seguridad nacional que enloquecía las cúpulas de nuestras Fuerzas Armadas con una ideología de una especie de trotskismo al revés, el de la seguridad nacional para convertirlos en ejércitos de autoocupación, sino que directamente, se empodera de nuestros aparatos políticos a través de estos partidos únicos que tenemos, concentración de medios, monopolio de medios, y después nos someten a estas condiciones. Esta macrodelincuencia organizada tiene sus agentes locales que son estos que nos ponen, ¿no? La administración macrista, todo esto. Este lawfare que vemos que ha sido normalizado en Latinoamérica, mientras que si eso pasara en otro lugar del mundo sería un escándalo. Obvio, porque es un instrumento colonial. En el hemisferio norte no puede funcionar, obviamente, porque se manejan de otra manera, ¿no? Es un instrumento que lo usan para el dominio geopolítico de América Latina. En este momento es el que están usando. En otro momento nos ocupaban con ejércitos, en otro momento había una ocupación policial, en otro momento se ponían de acuerdo con nuestras oligarquías. Uno de los tantos instrumentos que tienen para ejercer este tardo colonialismo. Claro que esto no puede suceder en Estados Unidos, por supuesto, ni podría suceder en Inglaterra, ni podría suceder en Alemania. Sucede acá porque es uno de los instrumentos a través de los cuales nos someten, cuyo objetivo es estigmatizar a todos los dirigentes populares, es decir, a todo aquel que puede ganar una elección y que puede perjudicar los intereses de la macrocriminalidad organizada del norte, ¿no? ¿Cómo valorás este año judicial en la Argentina, las actuaciones que ha tenido la Suprema Corte de Justicia? Por ejemplo, con el Persaltum y con las no acciones. Creo que ha tenido algún papel lamentable. Fundamentalmente lo del Persaltum es preocupante. Es la segunda vez que se lo usa y legitima de alguna manera este ajedrez con el que la administración macrista armó las segundas instancias, trasladando por decreto, lo cual nunca había sido admitido por nuestra jurisprudencia, trasladando jueces por decreto, no de la misma categoría, sino subiéndolos de categoría, ¿no? Por otro lado, creo que ha hecho cosas aberrantes, como el caso de negarse a revisar la sentencia condenatoria de Vudú, por ejemplo, que es un claro caso de lawfare. Por supuesto, el Poder Judicial es el mismo Poder Judicial que dejó armado Macri, que no se lo tocó hasta ahora, ¿no? No nos olvidemos que Macri armó este Poder Judicial a través de estas transferencias de jueces, se persiguieron jueces, se echaron jueces, hubo una maniobra extraña de postergación de la integración de un senador al Consejo de la Magistratura. Algún periodismo irónicamente habló del secuestro de un senador nacional. Se amenazó a los jueces del trabajo, los jueces históricos del trabajo nuestros, los viejos jueces del trabajo de toda la vida, ¿no? Hay dos ministros de la Corte Suprema que, por cierto, han sido nombrados regularmente con acuerdo del Senado, pero en un momento el Ejecutivo habló de nombrarlos interinamente por decreto, saltando el acuerdo del Senado. En fin, hay una serie de actuaciones de la Corte Suprema y en general de la justicia argentina complicadas. El respeto al Poder Judicial por parte de la administración anterior ha sido virtualmente nulo. Macri ha tenido un grado de sinceridad, un grado de terrible y descarada sinceridad que ningún ejecutivo había tenido. Sí, queremos jueces propios, queremos jueces que sean nuestros, dijo.
Exactamente. Yo nunca le creo a ningún ejecutivo que me dice, no, yo quiero la independencia de la justicia, etcétera, porque al final a nadie le gusta que lo controlen, ¿no? ¿Qué pasa con la lamentada reforma del Fuero Federal Penal? ¿Y qué debería hacer la ciudadanía si el gobierno no cumple con esta reforma tan necesaria? Esa reforma tiene un efecto que sería desconcentrar el poder que se da en la justicia penal federal de la Ciudad de Buenos Aires y en el fuero contencioso administrativo, pero no va a resolver todos los problemas, ¿no? Es necesario hacerlo, sí, es necesario desconcentrar ese poder, pero a mi juicio, porque si nos quedamos en la crítica a las personas, no vamos a resolver el problema, ¿no? Todos nosotros tendremos virtudes, defectos, etcétera, habrá quien los tenga más, quien los tenga menos. Tenemos que pensar un poco en la estructura. Realmente la estructura de nuestro Poder Judicial es muy irracional, y es tan irracional que creo que empieza por la cabeza. Vos no podés hacer depender el control de constitucionalidad y el control de convencionalidad interno y la vigencia de cualquier ley o la aplicación de cualquier ley, mejor dicho, de 3 personas, porque 5, 3 son mayoría. Entonces está la institucionalización del país dependiendo de 3 personas. Eso republicanamente es una concentración de poder que no es republicana y es muy peligrosa. Toda concentración de poder es muy peligrosa por más que tengas las personas más sabias, más geniales, etcétera.